Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en vivo, saliendo en directo por Facebook Live. No sé hablar en inglés, pero me dijeron que se dice así. Facebook Live. Facebook, no importa. Estamos saliendo por Facebook en vivo. 4:24 de la tarde de hoy, de este viernes 24, que ya estaba previsto este viernes, que se presente un libro. Aquí en Florencio Varela se va a presentar un libro cuyo autor es Leonardo Gastón Herman, vecino de Florencio Varela, que ya no vive en Florencio Varela, pero siempre la tierra de uno tira, ¿no? Y es como volver, no sé, pero siempre vuelve. Gastón está con nosotros hoy acá, viene a presentar el libro en La Casona, ahí en Montevideo y Catamarca. La gente lo está esperando en este momento, dentro de un ratito ya lo está presentando el libro. Y la pregunta permanente de Gastón siempre ha sido la misma. Lo conozco un poco más de 20 años y siempre la misma, ¿no? Y la puso también en la contratapa del libro. ¿Cómo poner freno a la justicia social?, dice. Hablar con Gastón va a ser un placer. Realmente Gastón Herman, para nosotros, al menos para mí, representa muchas cosas, ¿no? Movimientos populares en Varela, él siempre participó en todas las movidas que tuvieron que ver con la justicia social, siempre peleándola junto a dirigentes importantes, gente que creció desde la dirigencia, pero él siempre fue el militante que siempre estuvo apoyando, siempre estuvo al lado, sin pedir nada a cambio, siempre de una forma muy solidaria y de una manera realmente muy honesta de parte de él, muy transparente en todo. Es docente y es escritor. Y en el año 2010 se nos fue, de acá de Florencio Varela, vuelvo a decir, se fue a vivir a Bahía Blanca. Y hoy le vamos a dar la bienvenida porque queremos hablar con él, tenemos que hablar con él, de este libro que viene a presentar a nuestra ciudad. Gastón Herman, bienvenido, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Héctor. La verdad es un placer, digamos, la invitación y bueno, sí, el sentimiento es compartido. De hecho, nos conocemos prácticamente de toda una vida, así que... Sí. Nuestros hijos, al menos los míos, crecieron mirándote. Bueno. Recién acabas de ver uno que tiene 30 años ya y te recuerda algunas de las tantas movidas que se han hecho en Florencio Varela, ¿no? Sí. Bueno, contame un poco cómo es esto de escribir un libro y venir a Varela a presentarlo. Mirá, en principio Varela nunca se fue, o sea, es así de mis recuerdos, de mi vida, o sea, como puse en algún comentario, digamos, sobre un producto de shampoo, Alanis se llama, que mucha gente compró. No sé si lo conoces. Sí. Bueno, mucha espuma, pura espuma, diría. Pura espuma, ¿no? Sí. Bueno, pero es como todo lo que viene helado, me parece. Sí. Pero bueno, como puse en un comentario sobre este muchacho que nadie conoce, bueno, en realidad yo me crié en Varela, o sea, yo me crié en la Sociedad de Fomento de Pico de Oro, digamos, crecí, digamos, viendo cómo los vecinos construían el barrio directamente. O sea, los vecinos eran los que pedían la luz, los vecinos eran los que pedían el asfalto, los vecinos eran los que... Entonces, bueno, prácticamente me fui únicamente en el 2010 ahora estoy viviendo en Bahía Blanca, pero es imposible que Varela no esté en mi vida. O sea, y sí. Es gran parte de tu vida. Por eso. Claro. Sí, aparte hay amigos, bueno, acá está Chicho al lado, digamos, Isaac, que es bueno, el que gentilmente me invitó a presentar el libro acá, que aparte es un artista maravilloso. Bueno, mi formación como artista también, digamos, gran parte se dio acá, porque yo estudié en los talleres de la Casa de la Cultura junto a Calixto Saucedo. Entonces, bueno, es imposible, digamos, que Varela no esté. Yo quizás mucha gente no sabe que sos vos, pero deben recordar cuando en una época en Varela había unos muñecos gigantes
que eran una especie de títeres, pero gigantes, manejados con de abajo, ¿no? Sí, sí. No de arriba, sino manejados de abajo, con varas. Sí, sí. Eso lo hacías vos, Sí, en una época. sí, yo hice títeres. 2006, sí, sí. por ahí, 2005. Sí, sí. Sí, ¿Y eso lo seguís haciendo? sí, sí, sigo haciendo títeres, digamos, no de manera activa porque en realidad el laburo, digamos, o sea, yo soy docente, estoy de lleno, digamos, laburando a nivel docente, digamos, en el aula, pero también soy, bueno, delegado ¿Qué haces en el SOTEBA. aula, Gastón? Contame. De todo, mira, en realidad tiene que ver con cómo uno encara la docencia. O sea, para mí enseñar arte no es estar Sos encerrado. docente de arte. Soy docente de artística, de plástica. Artística de plástica. En primaria y en secundaria. ¿En qué grados tenés? Tengo primero, segundo y tercero, digamos, y después, bueno, segundo ciclo, el primer ciclo sería primero, segundo y tercero en una escuela, y después, digamos, segundo ciclo en otra y secundaria. Pero bueno, vuelvo a decirte, para mí enseñar arte, enseñar plástica no es enseñar en una hoja número 5. Mis chicos trabajan, digamos, bueno, hacemos murales, estatuas, obras de teatro, hicimos una película de animación. O sea, en realidad trato de que justamente de que creen, digamos, de que intervengan activamente, digamos, en el hecho artístico y estético para transformar. O sea, y te puedo asegurar que los pibes se enganchan, laburan muy bien. El problema de la escuela como institución no son los chicos, el problema son los adultos en general. Digo, la institución, el lugar donde está inserta la institución. ¿Los adultos en la casa y en la escuela o los adultos en la casa solamente? No, los adultos en la casa. Te estoy diciendo como que el chico lleva a la escuela, ¿no? Sí, Algún sí. problema, ¿no? La escuela es la caja de resonancia de la sociedad. O sea, sí, en realidad todos los grados de violencia y de exclusión social pasan en la escuela y se ven en la escuela. Pero a su vez también es cierto de que la institución escolar tiene muchos límites. O sea, entonces no es solo la escuela. O sea, cuando nosotros decimos que la escuela depende de un Estado y el Estado, digamos, se basa en la exclusión, entonces, digamos, ahí ya tenés un problema. ¿El director qué es? El director es un agente del Estado que trabaja para, por ejemplo, mejorar los contenidos pedagógicos, para incentivar a los docentes que trabajen, digo, en el buen sentido, en el sentido creador y pedagógico, o es un agente del Estado que baja la política del Estado a la institución. Sí, Y te puedo asegurar sí. que en muchos casos es lo segundo. O sea, y ojo, por ahí acá, digamos también, o sea, la institución está hecha por seres humanos y los seres humanos son diferentes, o sea, y tienen diferentes actitudes. Hay gente muy piola y muy copada y que se toma el trabajo y la educación desde un lugar creativo y comprometido con el transformar la sociedad, pero también hay otros que quieren ser más papistas que el Papa y si, por ejemplo, el inspector te dice, no, mira, tenés que vestirte de verde, hacen vestir de verde hasta los porteros. Entonces, el problema de la institución escolar es justamente que existen pocos espacios de creación, ¿sí? Existen que a su vez, digamos, la bajada y más en este momento del país, digamos, la bajada de la línea política, digamos, que tiene que ver con un gobierno que fomenta la exclusión y todo, ya después alguna por ahí, después más adelante lo hablaremos, pero bueno, es al pie de la letra. Entonces, si bien es cierto que siempre la educación fue un problema en este país, o sea, porque no hubo momentos así sumamente gloriosos, o sea, hubo, sí, digamos, hay que reconocer que en la gestión anterior, y esto es innegable, y esto no me convierte ni en kirchnerista, ni en mucho menos, o sea, todos me conocen, no soy kirchnerista, pero sí es cierto que hubo una preocupación en algún punto en bueno, libros de texto, computadoras, o sea, programas de asistencia. Eso es verdad. Que hoy por hoy se están desmembrando, o sea, y se están desarmando. Sí. Y los libros, o sea, hace poco me enteré que no sé si es cierto, porque no lo chequeé, pero sí se quemaron libros. Se tiraron libros y se repartieron porque no y tenían lugar.
Y, a ver, el problema es el lugar que ocupa el saber en este tipo de sociedad. Entonces, vuelvo a decir, el problema de la escuela, digamos, es que la escuela está inserta en un sistema social que en este gobierno en particular la exclusión, digamos, es el signo distintivo, digamos, de este gobierno, que a su vez, digamos, al ser la exclusión el signo distintivo, la gente está mucho más violenta. Sí. O sea, recién estábamos por la calle y había una mina insultando al otro porque no sé qué. Y si bien es cierto que ese nivel de violencia es propio del conurbano muchas veces, también es cierto, digamos, de que la gente saca la bronca por algún lugar. Y gente que no tiene futuro o gente que no ve futuro. A ver, yo me acuerdo cuando me fui de acá, o sea, trabajaba en un sexto grado. 2010, estoy hablando del 2009, 2008. Trabajaba, digamos, en un sexto grado. Y teníamos un chico que resulta que había tenido un familiar que había terminado con un tiro en la cabeza por vender merca. Estamos hablando de sexto grado, ¿sí? Al pibe se lo llevó, digamos, un tío que era que era chapista o gomero, no recuerdo, pero me parece que era chapista. Bueno, la cuestión es que el pibe empezó a laburar, ¿viste? Y en medio como que este familiar, este tío lo empezó a rescatar y todo. Y de repente empezamos a ver que el pibe empezó a venir con zapatillas nuevas, con ropa nueva. Entonces le preguntamos, ¿qué pasa? No, me dice, estoy vendiendo merca. Sexto grado. Entonces le digo, mirá, ¿Así te lo dijo de una? Sí. Con toda su inocencia, entonces. Sí. Porque ni siquiera capaz pensaba de que era un pecado eso, ¿no? Sí, entonces le digo... O que era algo ilegal, por ahí pensaba que no era ilegal. Mira, flaco, o sea, ¿estás seguro, digamos? Porque no va a terminar como tu primo que terminó. No, a mí no me va a pasar. Porque mi primo consumía más de la que vendía, entonces a mí no me va a pasar. Yo me sé cuidar, no me va a pasar. O sea, digo, el problema de la educación es, primero, ¿qué lugar tiene la escuela en un sistema social basado en la exclusión, donde, digamos, se gana más especulando que produciendo, y donde a la vez, digamos, vos ves que, perdón, discúlpame, ¿no? O sea, por ahí, moviendo el culo con Tinelli, vas a ganar más guita que, digamos, o vendiendo merca, como este pibe. Al menos esa es la imagen que se da. Esa es la imagen que se da. Lo que se comunica. Exactamente, lo que se transmite desde los medios. Exactamente, es una comunicación que le estás dando. Con los gestos estás comunicando. Exactamente. Con las actitudes estás comunicando. ¿Sí? Y lo que vos decís es muy cierto. Entonces, ¿qué Ahora, sentido tiene? Y allá en Bahía Blanca, ¿estos alumnos son distintos a los de acá? ¿Los del conurbano? Yo lo que creo es que si bien no hay islas en el sistema, porque no hay islas, lamentablemente en todos los lugares existe inclusión y justicia, villas miseria, o sea, bueno, igual estás en la provincia de Buenos Aires, o sea, hay que aclarar. No, es que sí, por eso Bahía Blanca pertenece a la provincia. Sí, pero lo que hay es un nivel, si querés decirlo de alguna forma, de descomposición social un poquito inferior. Poquito inferior. Tampoco creamos mucho que es, o sea, para tener una idea, siempre trabajé en la periferia, nunca trabajé en el centro, o sea, siempre trabajé en el conurbano, o sea, en los barrios que rodean, digamos, al centro. Y allá en Bahía Blanca, por ejemplo, yo laburo en una escuela, en un barrio donde se hicieron, no sé, 17 operativos con, digamos, contra el narcotráfico y se llevaron a padres de alumnos míos. O sea, a ver, la violencia, el narcotráfico, existen porque en realidad en muchos casos responden al poder. O sea, a ver, si alguien vende droga es porque la policía mira para otro lado o está prendida en el negocio. Y porque seguramente el juez, digamos, tiene algo que ver, y porque el intendente tiene algo que ver, y porque, o sea, digo, en realidad el narcotráfico es un negocio que sostiene el sistema. O sea, la plata negra es la que sostiene el sistema, no la plata blanca. Un tejido de complicidades, ¿no? Exactamente. Si no, ¿cómo crecen los carteles? Digamos, anda a preguntarle en México digamos, cómo crecieron los carteles y por qué crecieron y qué fue lo que pasó en el conurbano y por qué es la droga. O sea, en realidad la droga es un plan, por lo menos para mí, de exterminio de la juventud que
está, digamos, y esto ha sido probado, digamos, que fue creado, digamos, en Estados Unidos para exterminar a la población afroamericana. Los primeros en probar con drogas sintéticas fue la CIA, y que fue financiado, digamos, directamente con los generales de Bolivia que fomentaron la plantación de coca, y con, por ejemplo, en Colombia, donde los grupos paramilitares se asientan, digamos, trabajan para los terratenientes y cultivan merca. O sea, ¿por qué echó Evo Morales a la DEA? Néstor Duré, José Alves, Isaac Benaprés nos están viendo. Isaac Benaprés, genio, nos dice genios a nosotros. Bueno, él es un genio, él es un genio. La verdad que es maravilloso. Sí, dice en la casona Montevideo y Chaco, no, Isaac. Montevideo y Catamarca, entre Catamarca y Alsina, Isaac. Ahí está la casona. A las 19. Sí, todavía tengo bronca, porque vino León Gieco la otra vez, ni siquiera me avisaron. Es que yo me acabo de enterar que vino León Gieco. O sea, justamente, Chicho. Sí, pero fue León que pidió que no tiene un problema con... De incógnito, sí. Sí, no, León, después me explicó el hijo de... yo hice una acotación acá en el Face, y se comunicó conmigo el hijo de Mercedes Sosa. Mirá. Ese día, que yo había escrito acá en el Face, le reprochaba un poco de por qué no había avisado ni nada. Y entonces Daniel Matus, el hijo de Mercedes, me dice, mira, te voy a explicar algo que no te lo va a explicar nadie. León tiene un problema con las multitudes, sufre de pánico a las multitudes. Entonces, no puede ver mucha gente porque es como que le produce cierto mal. Es un hombre ya grande, tiene razón. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que le terminé pidiendo disculpas, porque me había accedido yo, pero sin saber que el problema era ese, ¿no? Frente a las grandes multitudes tiene problemas. Cualquiera lo puede tener, o sea, no es nada del otro mundo. Obvio. Pero bueno, vino bien la aclaración, ni sabía yo, y me sorprendió que Daniel Matus me podía contestar a mí, que no existo, no sé, ¿viste? Pero bueno, me contestó el hijo de Mercedes Una Sosa. grata sorpresa. Una grata sorpresa, sí. Sí, porque... Bueno, barricadas de... Vos con la palabra barricada tenés algo, una asociación muy, muy intensa, porque siempre estás parado en un lado de la vida que se te identifica por eso. Y sos la imagen de algo que a veces uno quisiera ser, ¿no? Quizás, ojo, se te idealizan algunos aspectos también. Gracias. Barricadas de palabras se llama este libro de Leonardo Gastón Germán, lo voy a mostrar acá en la cámara, ahí está, adelante tuyo. Disculpa que te tapo la cara. No hay problema. Para que la gente lo vea, están viendo. ¿Y lo vas a presentar a qué hora? A las 19 en la casona, Montevideo 1050. Montevideo, entre Catamarca y Alsina. Exactamente. 178 para la esquina. Bien. 178, así que... Bueno, viene a presentarlo un amigo y compañero de letras que es Carlos Curayen, un poeta, justamente, digamos, él andaba cantando en plena dictadura, en la época donde venían los milicos y te cerraban el boliche. Bueno, él es uno de esos cantantes que como León anduvo dando vueltas por ahí, y aparte es un poeta maravilloso, y fue compañero de grupo literario. Digamos, yo hice mi formación literaria fue en Capital, digamos, acá hice un poco de taller literario con Patricia Pulosnik, una amiga y profesora, una compañera docente, y después me fui a Capital, digamos, porque, bueno, yo estudiaba en Capital, estudiaba en Bellas Artes allá, y en la Belgrano, que me la recomendó Calixto Saucedo, quien estaré agradecido de por vida, justamente él estudió en la misma escuela donde me recomendó que estudie. Y bueno, y ahí, digamos, me enganché en un grupo literario que se llamaba La Luna Que, donde, digamos, conocí entre otros a Carlos Curayen, a Jorge Luis Estrella, un poeta maravilloso amigo que murió, a Ricardo Rubio, que era nuestro coordinador. O sea, para que te des una idea, no sé, estaba Bargiela, que era un viejo que era íntimo amigo de Borges, estaba también, Elvio Romero vino a leer. Elvio Romero es uno de los poetas históricos del Paraguay, digamos, junto con Roa Bastos, escritores. Y bueno,
y ahí me formé como escritor, y bueno, Carlos era un compañero de grupo. Así que bueno, ahí nos une una amistad, digamos, y aparte un lugar desde donde ver la vida. Y también otro compañero que va a venir a tocar es Facundo Bravo, que es un bueno, escritor y guitarrista maravilloso, que la verdad que espero que lo escuches porque te va a sorprender. Yo rescato algo acá, si me dejas, voy a tratar de leerlo, porque apenas fui hasta Jardín de Infantes, pero bueno. Hay ¿son poemas? Son poemas, textos, prosa poética. O prosa poética. Son compilados. Este se llama El Espejo, dice: ¿acaso seré el niño descalzo en la nieve? Y esta conjetura de las horas que me mira desde el cristal, ¿será solo una ilusión del tiempo? Tal vez mi cadáver flote en el Volga esperando despertar junto a miles de mártires del pueblo, como una de las tantas cicatrices con que la guerra de sus herrumbradas maquinarias de huesos construyó la muerte sobre mi tierra. Cálmate, todo saldrá bien, me dice la parca, mientras acaricia mi reflejo en el agua densa de la memoria. No hay peor espejo que la pupila abierta de los muertos, que los campos inciertos donde ese niño corre, donde la madre líquida se desintegra abrazando. ¿Cuál de todos seré? ¿En qué campo de Rusia enterrarán mi osamenta? ¿Acaso mis agónicos dedos en el barro escribirán un poema donde un niño juega en el prado? ¿O seré esa criatura que nunca crecerá en la aldea bombardeada? El espejo es una conspiración silenciosa, una trinchera de cadáveres apilados en el borde del tiempo. ¿Qué lo parió? Qué bueno que está esto. Oh, gracias. Muy bueno. Ese Muy poema bueno. tiene una historia. ¿Te agarra de golpe escribir o te sentás a escribir? Mirá, escribir... Hay gente que dice, digamos, que supuestamente la inspiración viene y se lo toma, digamos, al trabajo poético como una especie de cuestión mágica, ¿no? Y yo creo que es mitad y mitad. O sea, es un proceso, digamos, de repente yo estoy hablando con vos y se me cruza una idea y la escribo. Pero también sobre esa idea se trabaja, porque para eso hay un desarrollo. Entonces es una mezcla de cosas. Sí. O sea, hay un momento, digamos, que surge una idea y esa idea después hay que trabajarla. Y ahí se ve el escritor, porque en realidad ideas tenemos todos. O sea, el problema es si uno se dedica el tiempo para pulir esa idea. Ahora, vos tenés una idea y ahí surge la búsqueda de palabras adecuadas, ¿no? Claro. Para ir armando lo que es lo que sería un cuadro. Claro, lo que pasa es que hay poemas que cuestan más trabajo, hay otros que no, digamos que surgen prácticamente y se pulen muy poco, pero sí, hay reglas de composición, hay formas de trabajo, digamos. Yo aprendí mucho, digamos, con un compañero y un escritor que se llama Marco Silver, que es que fue premio, digamos, de la Fundación Argentina de la Poesía en este año. Marcos, digamos, una de las cosas que me enseñó es que un día, digamos, el viejo es el amigo de González Tuñón y eso. Un día voy, digamos, y agarra y me dice, hice taller con él, ¿viste? Me escuchó un día y me dice, vení pibe, vení, vamos a hacer taller. Digo, no tengo para pagarte. No, vos vení que conmigo está todo bien. Y no le pagué nunca, o sea, porque me lo dio gratis a los talleres. O sea, esto fue en el 2000. Él consideró que no hacía falta. Sí, no, pero fuera de broma, o sea, le aclaré que no le podía pagar. Y me dice, no, vos vení y mientras vengas está todo bien. O sea, cumplí viniendo, nada más, me dice. Y bueno, y la verdad que ¿te ayudó mucho? Me ayudó mucho y lo que te iba a contar justamente es eso. El viejo lo que hacía, y lo que hace porque todavía vive, es lo siguiente. Me dice, bueno, a ver, ¿qué poemas tenés? Mira, me dice, bueno, a ver, me hizo hacer 20 variaciones de un mismo poema. Me dice, a ver, fíjate esta palabra acá, fíjate aquella, fíjate, ¿qué pasa si cambiás? ¿Qué pasa? Y ahí aprendí a escribir.
digamos, creo que muchas de las cosas que aparte de la formación del grupo, se las debo a Marcos en ese sentido. Lo que pasa es que él aprovechó, me parece a mí que en vos vio un potencial que estaba escondido y te lo hizo sacar afuera. Si no lo hubiera logrado que hicieras 20 versiones diferentes, evidentemente el potencial lo tenías vos. Sí, pero bueno. Y él se dio cuenta a tiempo, ¿no? Gracias. Sí. Tengo acá que se llama uno La dimensión del infierno. Dice así: la marea del descontento social mueve las aguas del asfalto oscuro de las calles. Las profecías de los parásitos diagnostican los daños. Se aproxima la tormenta. La memoria es una ruta llena de gomas prendiéndose fuego en el horizonte y vuelven todos los fantasmas a gritar su historia. No hay pesada herencia que aquiete el hervidero, ni cortinas de humo que soporten el viento. Saben los verdugos que tienen que afilar sus armas, por eso cantan las canciones de guerra. Por eso comienzan la cacería y desatan sus hienas y festejan sus masacres. Porque llegará la hora que ni los escudos de micrófonos, ni los blindajes de pantallas, ni sus búnkers de billetes servirán para frenar la bronca que se desborda en el corazón de la metrópolis. Y el corazón entonces será un dragón despierto después de 1000 años. El payaso abrirá las puertas del infierno y ese mismo infierno los consumirá. No habrá helicópteros que los salven. Esto está muy bueno, la verdad está muy bueno. Esto tiene cierta relación con una cierta imagen que me viene a la cabeza en este momento. Mauricio Macri, decís, sí. El payaso es Mauricio Macri, disculpe que le maten la metáfora, pero bueno. Vos fíjate que sin insulto, como desde la altura literaria, podés darle un marco a una situación trágica como la que estamos viviendo. Sí. Y también hasta sos medio, con tu mensaje, medio con predestinar lo que va a pasar. Y está muy bueno el libro, ¿eh? La verdad es que me gustó. He leído 2 cosas nada más. Hay textos que son más largos, por eso no me detengo en ellos por ahora, pero me imagino que debes desarrollar algunas cosas. De compañero me gusta, pero largo. Es largo para hacerlo ahora en 2 minutos, sí. Pero lo voy a leer. Un día, Carlos, descansarás, te lo prometo, pero ahora el día de lucha son las jornadas de las carpas y las ollas populares. Qué bueno. La verdad que está muy bueno. La verdad que está muy bueno. Por lo poquito que vi, me gustó. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir este libro? Mira, en realidad hay varias etapas en ese libro. Los primeros poemas, digamos que son poemas un poco más abstractos, si querés decirle de alguna forma, no tan directos, que son de postales del genocidio, los escribí en la crisis del 2001. Este libro en realidad, yo creo que los libros van surgiendo por necesidad propia. O sea, muchas veces yo tengo 3 novelas para editar. Tengo 3 novelas, 5 libros de poemas, 2 libros de cuentos. Y en realidad, digamos, no sé por qué, siempre es como que la urgencia, digamos, va atrás o sea, como hay ciertos libros que reclaman existir antes que otros. O sea, es verdad eso. Y bueno, primero surgió con La Anónima Resurrección del Barro, que es mi primer libro, que la saqué en fotocopias en el Taruma. Pulmón. Sí. Y después lo edité en el grupo La Luna cuando estaba allá en el 2000. Y ese era un libro de poemas sociales. No era, o sea, yo escribo de todo en realidad, no es que escriba solamente cuestiones sociales, o sea. Y después surgió Letra Marginal, que es la novela, bueno, en el 2010, 2011, que edité con Duncan, que es justamente sobre tomas de tierras. Y sobre una experiencia en particular de tomas de tierras, que es la del 3 de mayo. ¿Pero que son poemas o es un texto? Es una prosa poética, una novela. Una prosa poética. Sí. Es una novela escrita de forma poética. Uh-huh.
¿sí? Y también es social, o sea, por más que... Y bueno, y esto lo que pasó es que este libro, Barricadas de Palabras, por eso se llama Textos Escritos, tiene una especie de subtítulo que se llama, si vas a ver, tiene 2 tapitas, Sí. que se llama Textos Escritos en la Tormenta. Textos escritos en la tormenta, sí. Es justamente, digamos, como que cuando ganó Macri, digamos, realmente empecé a compilar los poemas y algunos empezaron a surgir, digamos, como Alegría Amarilla, como algún otro, digamos, que está por ahí. Y bueno, y tenía que salir porque la coyuntura, digamos, como vos decías, hay ciertas cuestiones que poemas, ciertos textos que parecen como que están anunciando que algo va a pasar. Y bueno, creí necesario. ¿Como escritor te sentís en la misión de comprometerte políticamente? Como ser humano me siento en la misión de comprometer. ¿Pero como escritor? Y como escritor, o sea, uno escribe, digamos, lo que vive. O sea, a ver, yo creo profundamente en que el artista tiene que ser, no por una cuestión de misión, sino por una cuestión de sensibilidad. No es el deber ser. Tiene que ser el reflejo de la sociedad. Tenés razón. O sea, si no, a ver, Goya, César Vallejo, bueno, tenemos Dostoyevsky, tantos escritores, bueno, Manuel Escorza, o sea, en realidad la cuestión del artista de ser, entre comillas, más perceptivo de algunas cuestiones, te obliga a tomar partido, de un lado o del otro, muchas vueltas, y el problema es que si tomas partido del otro, hay un problema con la humanidad. O sea, a mí lo que me pasa, por ejemplo, es, me pasa con, yo qué sé, con escritores tipo como Andajasi o como bueno, en algún punto Tomás Abraham, o como filósofos en este caso, o como Marcos Aguinis, o como Vargas Llosa en un punto. Es que, ¿en qué, digamos, en principio, cambiaron o fueron siempre lo mismo? O estos son los verdaderos. Exactamente. O estos son los verdaderos o cambiaron. ¿Cómo el problema es ese, ¿viste? Entonces, si vos sos humano y no te duele el dolor del otro, y no sufrís lo que sufre el otro, y te pones de la otra vereda y encima haces campaña para que maten al otro. Sí, es cierto. O sea, ¿qué nivel de humanidad tenés? Algo está fallando ahí. O sea, ¿cómo te podés alegrar de que, no sé, de que muelan a palos a un indigente en la calle? O sea, yo estaba viendo un periodista, no sé si lo conoces, un periodista Berazategui, lo vi ayer de hecho y se lo comenté. Alberto Guillo Moya. Exactamente. O sea, él estaba transitando por Constitución y ve que hay como, no sé, 30 policías rodeando a un indigente y queriéndoselo llevar y arrastrándolo. Y el tipo, digamos, a ver, le salió de adentro. Le salió de adentro, dijo, ¿qué están haciendo? Yo soy periodista, le sacó una foto y casi terminó golpeado y todo. Pero el tipo no se mantuvo indiferente. Lo golpearon, sí. ¿Entendés? Entonces, si no te duele el dolor del otro, ¿qué clase de humano sos? Claro. O sea, y eso es lo que me pasa a mí. Claro. Y me pasa con esta gente que celebra, digamos, o sea, que aplaude, digamos, cuando... me pasa con, discúlpame, por ahí, no sé, nunca he leído un comentario tuyo sobre la Nata, por ahí decir que es un tipo fantástico, no sé, no tengo la menor idea. Sí. Pero me pasa, digamos, con la Nata. La Nata viene de denunciar lo de la AMIA, digamos, diciendo en un libro que es maravilloso, que se llama Cortinas de Humo, con Joe Goldman. Lo tengo. Bueno, denunciando que fue prácticamente una, digamos, dando como una de las teorías posibles un autoatentado. Claro. Y resulta que el tipo, digamos, inclusive denuncia el papel de la Mossad dentro, digamos, plantea, digamos, el cambio de guardia, todo. Le recomiendo a los oyentes que lean ese libro porque es impresionante. Bueno,
y de repente pasa a cubrir la guerra de, creo que era Plomo Fundido, que es la guerra donde las tropas israelíes salen a combatir en el Líbano, que después tienen que retroceder porque el Hezbollah... Bueno, pero independientemente de eso, sale a cubrir desde el lado de la Mossad, desde el lado del ejército de Israel, o sea, los propios tipos que él denunció que hicieron volar la AMIA. O sea, y después, digamos, sale a decir, digamos, a denunciar Clarín, y después trabaja en Clarín. Digo, ¿qué pasó? ¿Es el mismo tipo? O sea... Algo pasó. Algo pasó. O sea, si el día de mañana me ven con una camiseta amarilla, mátenme. O sea, mátenme. O sea, jamás va a pasar, digamos, igualmente. Pero digo, la coherencia es lo que vos me decías. Bueno, cuando nos abriste la puerta, bueno, yo sigo siendo el mismo, por ahí, sí, digamos. Sí. Y me decías que, bueno, me veías igual cargando los libros y eso. Y es que, digamos, ser coherente en la vida es lo central. Exactamente. Si te duele el dolor hoy, te tiene que doler el dolor mañana. Por ahí, en vez de, no sé, de meterte de lleno, querer separar y que no se lo lleven, agarrarle, haces una denuncia, le sacás una foto a los agentes que lo llevaron al indigente, digamos, algo. A mí pero cuando, en plena campaña del macrismo, yo desde el Face, bueno, hice una barricada, no defendiendo al gobierno que se iba, sino defendiendo la postura de aquellos que íbamos a quedar en manos de esta gente si ganaban, porque yo esto ya lo viví. Y en base a eso yo daba mis opiniones y demás. Bueno, me han puteado en chino, en arameo, en jeringoso, toda esta gente entusiasmada con esto nuevo que venía, que no lo juzgo, ¿no? Simplemente hago mención a eso porque no me lo voy a olvidar. Y hasta en un momento dado me dijeron, a vos te está dando plata el kirchnerismo para que hables en contra de Macri. Yo hablaba no de Macri en contra ni de Vidal, yo hablaba en contra de este proyecto político, que es un proyecto más bien universal, de tendencia universal, llevado adelante por los grandes holdings comerciales, empresariales, que son los que sustentan el neoliberalismo, o el liberalismo diría yo, ¿no? Sí, sí. Porque el neoliberalismo es lo nuevo, y esto no es nuevo, esto es el liberalismo de siempre. Para mí no es nada nuevo acá. Y bueno, y era kirchnerista por eso. Cuando salgo a criticar al kirchnerismo, porque tiene sus puntos débiles también el kirchnerismo, me acusaban de macrista. Claro, sí. Entonces, ¿vos viste la película El hombre sin banderas? Es un tipo que está peleando una guerra, pero no tiene la bandera de uno ni la bandera del otro, no sabía dónde estaba parado. En un momento dado pensé que yo era algo excepcional, ¿viste? Porque no tenía identificación política. Yo me identifico, como vos decís, con aquel que sé que está metido a la pobreza y que le van a meter la pata arriba de la cabeza para hundirlo y ahogarlo la pobreza, cosa que se está produciendo. Y veo que no vamos en un buen camino por todas las cosas que están pasando, pero uno no lo dice porque quiere desestabilizar, uno lo dice porque es realista, que es otra cosa. Lo que yo veo, 8 personas por día me tocan el timbre para venderme algo, desde una caja de fósforo hasta un trapo de rejilla, y esa gente no viene a tocar el timbre porque le divierte, ¿eh? Sí, sí. Esa gente está siendo humillada. Sí, sí, tampoco te la manda el kirchnerismo a tocarte timbre, digamos, para formar opinión, o sea... Entonces, hay que salir a la calle y ver, y no andar de pronto en la comodidad de ciertos lugares. Hay gente que está muy bien acomodada, que se acomodó con el kirchnerismo, y hoy desde el acomodo que le dio el kirchnerismo, que lo pudo lograr, desde allí critican, señalan y hasta juzgan. ¿Me entendés? Entonces yo creo que lo que hay que mantener, como vos decías, la coherencia. La coherencia es algo que en mí vive y trato de cuidarla, la coherencia, trato de mantenerla día a día. Tal es así que llegué a un punto, no te lo cuento como para poder coincidir con vos en ciertos aspectos de las líneas que vos señalás. Vos me preguntás por qué puse esta radio. Yo te voy a contestar por qué puse esta radio. Porque me di cuenta que con la llegada del macrismo se perdían las garantías de la comunicación en la Argentina.
pasaron casi 2 años y me di cuenta que tenía razón. O sea, uno no es tonto, a esta edad ya no es tonto. Uno a esta edad supone sobre cosas que van a suceder y suceden. Hay 3.000 periodistas que están en la calle, 250 medios de comunicación cerrados. ¿Se terminaron las garantías de la comunicación popular en la Argentina o no? Sí, se terminaron. Entonces, el tema es saber qué hacer de alguna manera para poder mantenerse, poder dar pelea, sanamente hablando, dentro de la democracia, sin ser afectado en profundidad, cosa que te saquen hasta esto, hasta el micrófono. Sí, sí. Yo no les tengo miedo, lo que sí tengo que tener cuidado es no poner en juego el medio. Bueno, a mí no me importa, pero yo puedo seguir trabajando igual. Pero el medio, y donde yo vaya tampoco quiero ensuciarle la cancha a nadie. Entonces, hago esto, que es lo mío, yo me hago cargo de lo que se dice acá, cosa que nadie me va a venir a preguntar nada porque lo que es la emisión en Internet todavía no hay nada legislado. Además, la página está alojada en Estados Unidos, entre comillas, me protege. No sé hasta dónde, pero me protege. El hecho de que esté la página fuera del país es algo que para mí es una garantía. Ahora, ¿vos sentís lo mismo que yo o no? ¿O me parece a mí? ¿O estoy un poco paranoico con ese tema? Mirá, yo creo que, a ver, cuando asumió Macri, y esto ya entrando, digamos, a una cuestión más coyuntural y política, cuando asumió Macri, digamos, lo que asumió es lo que en los 70 los compañeros definían como el partido militar. ¿Qué es el partido militar? O sea, aquellos, digamos, que son los que realmente detentaron el poder en nuestro país y que de alguna forma, digamos, ¿cómo te podría decir? Que de alguna forma después del asiento de la derrota del kirchnerismo en la 125, salieron, digamos, con nuevas ínfulas. Yo no creo casualidad, digamos, que el florecimiento de hecho lo he hecho justamente hablando acá con el amigo, le comentaba, digamos, después de la 125 comenzaron a florecer páginas como Argentina del Choripán, República de la Pala, no recuerdo, bueno, nombres así, digamos, que eran en realidad sitios de propaganda, claro, anti-kirchnerista en general y anti-peronista en particular. Yo no soy peronista, y tampoco soy kirchnerista, pero sí, digamos, sé de qué lado estoy. Y del lado de los genocidas no estoy. O sea, cuando hay gente que sale a reivindicar, digamos, el genocidio, cuando hay gente que... Y bueno, y estos tipos lo que salían a reivindicar era eso. En general eran sitios truchos, que no tenían personería, no eran de instituciones, pero que lo que hacían era golpear continuamente sobre la conciencia de las masas. De lo raro, ¿no? Y creo que gran parte, digamos, y que instalaban noticias falsas, porque llegaron a instalar, no sé, desde cuentas que no existieron en el exterior, hasta muertos que no existieron, hasta, bueno, de hecho, construyeron un suicidio, un asesinato que era un suicidio, digamos, lo de Nisman, digamos, que después podemos discutirlo o no. Pero me quedó en la cabeza, ayer lo escuchaba a Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio e Industria de la Argentina, en una conferencia que hizo en un local, en la provincia de Buenos Aires, por acá por el conurbano. Dice, Nisman fue asesinado. ¿Por qué no lo investigan? ¿Por qué fue asesinado? ¿Quién lo mandó matar a Nisman? Epa, que lo diga Moreno. Es que... Me deja pensando. Sí, porque en realidad a lo que voy con eso, ¿no? Pero Moreno lo dice. Sí, porque, a ver, independientemente, es muy difícil, digamos, primero a esta altura que sepamos cuál es la realidad en ese caso, porque hay muchos poderes que nosotros no manejamos. Exactamente. O sea, hay pruebas que ya fueron borradas. Sí, todo. Digamos, o sea, es como eso por un lado. Por el otro lado, en política lo que hay que ver es a quién le servía vivo y a quién le servía muerto. Exactamente.
O sea, ¿a quién le servía vivo? O sea, el tipo iba a declarar y lo iban a destrozar en el Congreso, porque Sí. de hecho hasta La Nación salió a decir que la denuncia no tenía sustento, Exactamente. porque se basaba en artículos periodísticos. Cuando uno hace una denuncia judicial, vamos a suponer, digo, Héctor Reynoso, no sé, es dueño de un cartel de narcotráfico. Vos me haces una denuncia a mí, yo te tengo que probar eso. Claro. ¿En qué claro, me estoy basando en esto? Claro, es verdad. Y o si no, voy, falso testimonio, lo menos que me ponen. Exactamente. ¿Sí? Entonces, Nisman se basó, digamos, en hacer la denuncia en artículos periodísticos. El propio La Nación, 2 días antes, 3 días antes del suicidio, lo destroza diciendo que no tenía sustento legal. Exactamente. Esa es una denuncia. Pero después hay otra denuncia, de la cual nadie habla, que ahí sí tenía pruebas jurídicas Sí. para encerrar a un personaje argentino, que no vamos a decir quién es, que tenía todo para Bueno. meterlo preso. Bueno, sí, Ese sí estaba aprobado. eso sí estaba aprobado. Pero vos sabés qué pasa ahí. Bueno, vos no lo decís, yo lo digo. Mauricio Macri. Bueno, pero vos sabés qué es lo que pasa. El problema es que justamente todos los jueces, yo la otra vuelta estaba viendo un artículo, que todos los jueces que se metieron con Macri, o sea, y no estamos hablando de esta última etapa donde todos lo sabemos, o sea, fíjate que fue del juez que o de la jueza, ya no me acuerdo, que lo procesó por, ¿cómo era? Contrabando agravado en la causa Sebel. Sí, año 91, 81, 91. 91. 91. ¿Qué pasó con...? Y así, empecé a ver la historia de los jueces y todos terminaron con juicio político. Sí, O destituidos. sí. O sea, entonces ahí te das cuenta cuál es el poder, digamos, Sí. detrás del Tiene poder. mucho poder. O sea, y la mafia, o sea, porque hay otra cosa que nadie dice. O sea, a ver, el gobierno dice que viene a combatir las mafias. Bueno, bárbaro. Yo te digo, sí, bárbaro, viene a combatir las mafias. El grupo Macri está ligado a la logia Propaganda Due, Sí. que también. creció, primero, que viene de los grupos fascistas, digamos, de Benito Mussolini, que creció, digamos, en la dictadura militar. Dicen que el propio Brujo López Rega era de la Propaganda Due, por eso no es raro la sociedad de la familia Macri con la dictadura. Lópezito, por favor. Y después, Qué digamos... personaje. ¿eh? Claro, porque aparte era un grupo mafioso, pero aparte esotérico, digamos, de ahí viene la cuestión masónica del Brujo, de López Exactamente. Rega, y todas las cuestiones que dice que hicieron con el cadáver de Evita y toda esa historia media morbosa que hubo ahí dando vuelta, porque el cadáver de Evita fue secuestrado, digamos, en la dictadura. Bueno, pero volviendo al tema, entonces, ¿cómo es que Macri en la dictadura pasa de 7 a 42 empresas? ¿Dónde salieron esas empresas? ¿Cómo es que Macri, digamos, y el grupo SOCMA, en realidad la familia Macri, y otros empresarios, entre ellos La Nación, Clarín y toda esa historia, pasan a, digamos, a hacer pagar al pueblo argentino la deuda externa que ellos generaron? La hicieron pública, decís vos. Sí, sí, sí. Terrible eso. Que está ¿Y lo hizo denunciada. quién? ¿Y quién lo hizo? Felipe Domingo Cavallo. Con algunos funcionarios que, Bueno, por supuesto. obviamente, que todavía existen. Algunos funcionarios que todavía no andan de vuelta por sí, acá. sí, Pues sí, sí. están vivos, Sí, tipo, sí. Son gente que Entonces, si importante. vamos a eso, vamos a ver, digamos, de que quiénes son los dueños de los medios. O sea, yo vivo en Bahía Blanca, el dueño de uno de los medios más importantes, que es Mazot, tiene... ¿Mazot es dueño medio? El dueño de la nueva provincia es Mazot, Vicente Mazot, tío del Colorado Mazot, que es diputado del PRO. Ah, bueno, está bien. El jefe de la Cámara, digamos, de la bancada del PRO. Todo en familia. ¿Sí? Todo en Bueno, familia. la cuestión es que Vicente Mazot fue un elemento fundamental, como lo fue el otro que trabaja, a ver, para que me acuerde, el que trabaja en La Nación, Pagni. no, Pagni fue procesado y adivina quién fue procesado por las escuchas durante la causa, digamos, durante el gobierno kirchnerista. Fue procesado por escuchas ilegales y fue absuelto por la jueza Arroyo Salgado. Ah, mira vos. Fue Pagni, digamos, y otros Otra más que eran vez de una CIDE paralela. Otra vez la familia. ¿Sí?
Otro de los... Pero bueno, casualmente fue absuelto después de que ganó Macri. Ah, después, justo. Sí. Ah, sí, me acuerdo que leí eso, sí, sí, es cierto. Sí. Bueno, pero volviendo al tema, Joaquín Morales Solá. Joaquín Morales Solá digamos, según está denunciado en causas de lesa humanidad Sí. por haber sido un partícipe, digamos, en la propaganda de la represión en Tucumán. Es más, él visitó centros clandestinos, según dicen, ya hay fotografías de eso. Sí, sí. Que Pero, él ha visitado el centro clandestino. pero, digamos, volviendo al tema, digamos, o sea, allá en Bahía tenemos nuestro Joaquín Morales Solá, que es dueño de medios, que se llama Vicente Mazot. Ajá. Vicente Mazot tiene obreros, de hecho hay obreros desaparecidos de la, digamos, de la redacción y de la imprenta, digamos, donde se imprimía el diario. ¿Qué diario es? El diario La Nueva Provincia. La Nueva Provincia. Así que, pero bueno, ese es el partido militar, porque son los mismos. A Son ver, los mismos. vos mirá, fíjate, Chiche Helbrun. Chiche fue director de la revista Somos, Sí. Gente, y creo que Viva también en su primera época, pero antes de eso, la Viva nació en el 82, Gente. 83, Sí. no la Viva de Clarín, Sí, sino Somos. la otra Viva. Y Somos estuvo en la época de la Sí, dictadura, sí, ¿sí? sí. Sí, sí, Gente también. Sí, sí. Y en Somos salían testimonios de De arrepentidos, de subversivos sí, sí. arrepentidos, Sí, que los llevaban a pasear, les sacaban Sí, fotos sí. y estaban adentro detenidos. Sí. Bueno, pero fíjate, a ver, Mirta Legrand, hagamos la lista. Mirta Legrand Sí. cenaba, digamos, con milicos todo durante la... Noble, Vicente Mazot, Chiche Helbrun, Mariano Grondona, y seguimos, digamos, Joaquín Morales Solá, Bernardo Neusta, que bueno, quedó en el camino, digamos, bueno. Disfrazado de popular, pero no nada que ver. O sea, no tan popular. pero si seguimos la lista, vamos a ver que son, bueno, Macri, o sea, sigamos la lista y vamos a ver que son muchos de los que detentan el poder hoy. Yo tengo un libro que debe tener 600 páginas más o menos, grandes. Es un libro grande, un tamaño de 35 por 30, es grande. Todas las tapas de Clarín de la época de la dictadura. No lo puedo encontrar, no sé en qué caja debe estar, porque lo quiero buscar para ir recordando las tapas de Clarín durante toda la época de la dictadura. Es impresionante cómo se pueden cambiar los títulos, los reales, por títulos que dicen lo mismo, pero no te enteras que dice lo que dice. Sí, sí. La crisis causó 2 nuevas muertes, Sí, Cotec y Santillán. La crisis costó 2 nuevas muertes. Nadie dijo en ese momento que habían sido asesinados por un policía de Florencio Varela. Bueno, pero ves, ahí está la cuestión. O sea, ¿cómo? A ver, yo entiendo toda esta cuestión de la posverdad y todo eso. El problema es que el sistema siempre recurrió al engaño. Sí. Siempre. Sí, o sea, sin duda. a ver, Mariano Moreno se murió en el mar. No, fue envenenado. Fue envenenado. O sea, San Martín se fue triste por las luchas internas. No se fue triste por las luchas internas. Había ganado una facción, digamos, y ya, o sea, y no tenía poder. O sea, realmente... De todas maneras, San Martín en la Argentina vivió 14 años de su vida nada más. El resto se la pasó en el exilio. Sí, sí. El resto se lo pasó en el Mirá, exilio. la otra vuelta estaba viendo una cuestión de Bustos. No sé si te suena. Bustos es un caudillo en Córdoba que se niega a pelear contra los federales. Entonces mandan a un tipo que se llama Paz, que, oh casualidad, una institución militar de Córdoba se llama Paz. Bueno, este muchacho Paz, unitario, mató al menos 800 personas porque, claro, Córdoba era un pilar insurrecto de los federales. Como, digamos, Bustos se negó a hacer la masacre. Bueno, y entonces, ¿qué hacían los federales? Los esperaban en el monte, hacían guerra de guerrillas, o sea, y las tropas unitarias no estaban preparados para esa forma de lucha. Entonces, ¿qué es lo que hace Paz? Bueno, vamos a imponer el terror. ¿Y cómo impone el terror? No solamente, digamos, sale a perseguir, digamos, estos, matreros, digamos, vaya uno a saber qué nombre tendrían, digamos, los gauchos que andaban ahí dando vuelta, digamos, que eran federales, sino que aparte impone el terror agarrando a las familias, ¿sí? Y descuartizando tipos, ponerle la cabeza en un lado, la pierna en el otro, o sea, así impone el terror, y Córdoba, la que era un baluarte federal, digamos, termina prácticamente rindiéndose a las tropas de Paz. O sea,
El problema es que nuestra historia está escrita con sangre, Sí, por ejemplo, y casualmente la sangre siempre es nuestra, digamos, pero bueno. Exactamente, bueno, pero hay gente que no sabe, por ejemplo, que Argentina tuvo 5 guerras civiles. 5 guerras civiles tuvo Argentina. Y nadie está enterado, parece ser. O no dicen, no sé cómo es el tema. Y otra de las cosas que nadie dice y que nadie cuenta es que detrás de esas guerras civiles siempre estuvo el poder de afuera. Siempre el de afuera. Siempre nosotros estuvimos siempre sirviendo al de afuera. No sé por qué. No sé por qué. ¿Será porque nacimos mal como país? Y es más, recién la Argentina tiene la adjudicación de república en 1868. En 1878 nuestro país pasó a llamarse República Argentina. Antes no se podía llamar así. O sea, para parir la independencia estuvimos 6 años de embarazo, de 1810 a 1816. Ya viene mal la cosa ahí. Sí. Porque en el medio debe haber habido acuerdos y tantas cosas que no nos enteramos, lógicamente, porque están escondidas dentro de la historia. Pero depende justamente de eso, de los estudios que vamos haciendo o vamos leyendo, o aquellos que escriben, que nos van contando cosas, que nos vamos enterando de muchas cosas que avergüenzan a la Argentina. Una de las cosas que me pasa a mí y que son, digamos, o sea, yo lo ponía a Paz como ejemplo de cómo... Octavio Paz, ¿no? ¿Octavio? No, Octavio Paz es el escritor. Ah, no, es otro entonces. Ay. No me acuerdo. Sí, pero es Paz de apellido. Sí. Bueno, hay calles que, en Argentina hay calles que tenemos con el nombre Paz. Claro, General Paz. Pero hay acá tenemos una Villa Batierra. ¿Sí? General Paz. Pero este General Paz, digamos que fue admirado, inclusive reconocido hasta por Facundo Quiroga, porque decía, digamos, que era un excelente militar. O sea, bueno, a lo que voy con esto es, a tal punto llega la cuestión de cómo el enemigo te instala ideológicamente, digamos, su dominio, que en Córdoba, donde Paz hizo un desastre, estamos hablando de 800 muertos por lo menos, ¿sí? La institución militar tiene no me acuerdo, la escuela militar, no me acuerdo, se llama Paz. O sea, es como que, no sé, es como que en el Bronx tengan... la escuela Hitler. Claro, algo, bueno, en Israel, no sé. Escuela de señoritas Adolf Hitler. Claro, o sea, a eso iba como ejemplo. Bueno, o sea, y cómo a través de la historia las clases dominantes han utilizado ciertas cuestiones, digamos, y han cambiado. O sea, nosotros venimos del rescate, entre comillas, del Día de la Tradición. Y el Día de la Tradición, o sea, el gaucho, para Sarmiento, era mala palabra. ¿Qué? O sea, y se rescata la figura del gaucho, no como la figura del gaucho, sino como la figura del estanciero, que no que es otra cosa. O sea, cuando... El latifundista. Exactamente, o sea, y se rescata para hacerle la... Estancia, claro. El que vendía, y bueno, el que vendía aceptaba de regalo clavos. ¿En qué bueno, yo tengo una admiración especial por Leopoldo Lugones, que a todo esto, o sea, me parece como tipo, o sea, absolutamente contradictorio y hasta despreciable en cierto punto. Pero como escritor me parece maravilloso. Pero el que, digamos, el que impone de alguna forma la figura del gaucho, digamos, y el que es justamente Leopoldo Lugones, que empieza a hablar sobre la figura de José Hernández y todo. Pero el problema es que se levanta la figura del gaucho como contrapartida del inmigrante. Sí. ¿Por qué? Porque el inmigrante era vago. O sea, lo mismo que antes le decían al gaucho, se lo trasladan al inmigrante. Pero ¿cuál era el problema? Claro, el inmigrante se estaba organizando en la fora, estaba empezando a movilizar, o sea, o casualidad estaba lo mismo, molestando. Estaba molestando, entonces como estaba molestando... Al establishment de ese momento estaba molestando. Claro, es así. Y levantan la figura del gaucho. Bueno, 7 de la tarde, hoy entonces, en La Casona, Montevideo y Catamarca, entre Catamarca y Alsina. Sí. Vamos a ver la presentación del libro de Leonardo Gastón Herman, docente, escritor. Yo te quiero agradecer enormemente estas charlas. Sería bueno tener todos los días para charlar así un poquito y abrir un poco más las cabezas, aparte de abrir la propia, ayudar a abrir las cabezas de los demás también, o intercambiar opiniones, ¿por qué no? Leonardo, te deseo lo mejor.
Muchas gracias. Este libro lo van a encontrar en cualquier lado, en Varela. ¿En la Voy Casona lo van a encontrar? En la Casona lo van a encontrar por lo pronto y después veré si dejo alguno para alguna, digamos, librería de acá, de la zona. En algún y kiosco eso, podrías sí, dejar sí. también. Sí, sí, eso vemos. Así sí, que, sí. ¿esto lo hiciste todo allá? ¿Lo imprimiste allá, todo allá? Es absolutamente autogestivo, digamos, lo Sí, no, pero hice, todo sí. está confeccionado Sí, allá. sí, lo diseñé yo, lo armé yo, los dibujos son míos, o ¿Lo sea... armaste vos libro por libro? No, no, Ah, lo diseñé yo, digamos, la los dibujos. encuadernación y todo lo mandaste a Sí, sí, hacer. ¿Está eso lo bien? armé, sí, pero sí, sí. Es Está, todo. está muy prolijo, ¿eh? Muy lindo está, ¿eh? Está Sí, lindo. gracias. Ahora te voy a pedir que le pongas unas palabras ahí. No elogiosas para mí, que sean elogiosas para vos. ¿Eh? Bueno, dale. Gracias, Muchas gracias, Gastón. Héctor. El lunes nos reencontramos, a las 4 de la tarde, con otro programa que tiene mucho que ver con la cultura, con lo social, con lo político. Vamos a ver quién viene el lunes. Hay gente invitada para el lunes. Y vuelvo a repetir como lo dije anoche. Probablemente la semana que viene tengamos a Guillermo Moreno aquí en el estudio. Gente de Morón que me llamó pidiendo espacio aquí en la radio. Dice que sí, no tenga problema, que venga Varela. Muy bien. Ya que viene a Varela, que venga para acá. Pero estoy esperando porque me estoy adelantando porque hace 2 semanas que vienen hablando conmigo sobre el tema. Yo primero no creía. Después me fueron hablando, me pasaron fotografías, bueno, ahí me fui ya más o menos entrando en confianza y ahora sí me acaban de comunicar que entre hoy y mañana yo tenía ya el día fijo y la hora en que va a estar Guillermo Moreno acá, hablando de lo que es lo que a mí me interesa más que nada, que hay una palabra que él siempre lleva en su boca, que se ha dejado mucho de usar en el peronismo, que es la palabra doctrina. Y creo que si el peronismo hoy no está en el gobierno, o en gran parte del gobierno, es por culpa de esos peronistas que no supieron respetar la doctrina y sostenerla. ¿Por qué? Porque se convirtió para muchos en un gran negocio el peronismo y dejó de ser una filosofía política y un mecanismo de acción social que sea en beneficio de la sociedad. Lamentablemente es así, vamos a decir la verdad. Acá se metieron ladrones, estafadores, mentirosos, se metieron todos en el peronismo para hacer todos de ellos su agosto. Y así lo lograron, y así estamos pagando las consecuencias ahora con el neoliberalismo en el gobierno. Nos reencontramos el lunes. Gracias por haber estado ahí. Que la pasen muy bien. Aquí estuvo Leonardo Gastón Germán, escritor de Florencio Varela, que hoy vive en Bahía Blanca. Nos reencontramos. Chao. Muchas gracias. Listo.